Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo Jesús a este tiempo de reflexión, de bendición. Vamos a darle gracias a Dios porque es un tiempo maravilloso que Dios nos ha regalado en este momento especial para compartir todos en este lugar y a través de estos medios. Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús por este maravilloso momento, Señor, que tú nos regalas, por este tiempo glorioso de reflexión, de bendición. Te pedimos que nos ayudes, Dios de la gloria, a poder estar atentos al mensaje, que nos dispongamos para que tú nos uses y que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra y que germine, Señor, fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Que tú seas manifestándote con poder y con gloria, y que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo sea fluyendo mientras tu palabra es predicada, y hayan sanidades, liberaciones, Señor, hayan conversiones, hayan, Señor, restauración de hogares, de familias completas, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor amado. Que este mensaje allí en la clínica, en el hospital, en la cárcel, allí en el lugar donde llega este mensaje, Señor amado, sea tú obrando, libertando, sanando, restaurando y ministrando para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Damos la gloria y la honra a Dios, y quiero invitarle para que me acompañe hoy a estar atento en este tiempo. Y dice, el tema que vamos a tratar en esta hora es: anunciar el mensaje es nuestro deber. ¿Cuál es nuestro deber? Anunciar el mensaje. Recuerde que, crean o no crean, hay que hablar y predicar el mensaje de salvación, porque dice la Biblia, para que sepan que hubo alguien quien les habló, para la gloria de Dios. Y quiero invitarle allí a que me acompañe a Romanos 3:23, para la gloria y la honra de Dios. Romanos 3:23. Y mire lo que dice la palabra del Señor, porque es importante que nosotros lo podamos entender en el amor de Cristo. Y dice, leo la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia que el pecado entró por un hombre, y por cuanto todos, absolutamente todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es nuestro deber anunciar el mensaje de las buenas nuevas. Por eso es nuestro deber poder compartir el mensaje para la gloria y la honra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía. Sabemos que el Dios del cielo es real, y queremos que Él pueda gozarse y deleitarse en nuestras vidas para la gloria y la honra de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos comprender el mensaje de salvación. Que Dios nos ayude a estar más atentos para gozarnos en la presencia de Dios. Bueno, seguimos adelante. Todo esto hace parte del viaje, del oficio que Dios nos ha dado el privilegio de hacer. Quiero que me acompañen allí a Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿cuál es la solución? Porque al estar destituidos, quiere decir que no tenemos de entrada al reino de los cielos. Y pareciera que fuera en vano entonces este mensaje, pero no es así. Sabemos que Dios, por su infinita misericordia, envió a su Hijo amado Jesucristo para redimirnos de la maldición y para perdonar nuestros pecados, nuestras transgresiones, y para acercarnos con esas cuerdas de amor al Padre Celestial. Por esa razón es importante que usted primero reconozca que a pesar de haber pecado, que a pesar de haber hecho lo malo delante de Dios, que a pesar de haberse apartado, que a pesar de haberse ido en pos del pecado, Dios en su infinita misericordia nos muestra un camino, nos muestra
la solución. Y yo quiero invitarle para que usted valore lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Y aquí nos habla la Biblia en Marcos capítulo 16. Marcos, el capítulo 16, nos habla las Sagradas Escrituras en el versículo 15, y yo quiero que usted me acompañe para la gloria y la honra de Dios, porque es importante mirar lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cuál es la solución? Si ya todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces ¿qué hay que hacer? Si yo quiero ser salvo, si no quiero perder mi alma, si quiero aceptar el sacrificio de Cristo Jesús, pues déjeme decirle que por eso es nuestro deber anunciarle el mensaje. Porque Marcos capítulo 16 versículo 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso es importante que podamos y logremos entender, para la gloria y la honra de Dios, que este es nuestro deber, es el deber nuestro y es el deber suyo, es el deber de todo creyente, independientemente si está recién convertido o no. Recordemos que la Biblia nos habla de un hombre que se denominó el endemoniado Gadareno, vivía en la región de Gadarena, y allí ese hombre tenía una situación bastante delicada espiritualmente hablando, tanto que nadie podía pasar por allí. Era un espíritu que tenía posesionado inclusive ese territorio, y aún lo ataban con cadenas y no era posible detenerlo, porque la fuerza espiritual supera la fuerza humana. Por eso la Biblia dice que no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Y la palabra es espíritu. Por eso es importante que cuando usted le vaya a compartir a alguien el Evangelio de Cristo, ojalá le permita o le pida el favor a la persona que lea una porción de la palabra que usted le va a compartir. Porque Jesús es la palabra viva, y cuando el endemoniado gadareno vio a Jesús, le dijo: ¿qué tienes conmigo? ¿Has venido para atormentarme? Entonces aquí dice la Biblia en Marcos 16:15, les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando se está hablando de toda criatura, se está hablando de todo ser humano, pequeños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, en toda condición, independientemente del extracto, independientemente inclusive de las barbaries que haya hecho en su vida, en cuanto al pecado que haya cometido. Porque hay gente que dice: no, yo no creo que Dios perdone a una prostituta, yo no creo que Dios perdone a un sicario. Quiero decirle y darle una noticia muy especial: Dios perdona a todo el que se acerca a Él, porque la Biblia dice que el que viene a Él no le echa fuera. Por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender y reconocer la gracia del Señor. Y miren lo que dice: y el que creyere, el versículo 16 de Marcos capítulo 16, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso es importante que nosotros cumplamos con este deber que tenemos. Hoy en día, para la gloria y la honra de Dios, lo podemos hacer a través de estos medios, persona a persona, con el compañero de trabajo, con el compañero de estudio, con el vecino, con el familiar, con el pariente. Hay muchas maneras hoy de evangelizar, hay muchos medios de llegar para la gloria y la honra de Dios, con este mensaje que liberta, con este mensaje que transforma. Recuerde que esa transformación y ese cambio solo lo puede hacer el poder de Dios a través del Evangelio, su bendita palabra, y de la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Una vez damos gloria a Dios por los médicos, por los profesionales, pero esta es una transformación que no puede hacer un psicólogo, que no puede hacer un médico, que no puede hacer un profesional, porque esto es espiritual. Y esta es una lucha entre que la carne y el espíritu. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne se opone.
Por eso es importante que nosotros podamos comprender que es nuestro deber. Tal vez en algún momento nos cierren la puerta, tal vez haya una palabra de irrespeto, tal vez nos echen de ese lugar, eso lamentablemente ha pasado, tal vez haya un ataque verbal o físico, pero nada de eso nos podrá detener para seguir llevando las buenas nuevas de salvación. Porque recuerden que no es la persona en sí la que reacciona de esa manera, sino es el enemigo, porque el enemigo no quiere que las almas lleguen al conocimiento de la verdad, porque sabe que cuando llegan al conocimiento de la verdad, el Señor Jesucristo les hace libres, y al hacerles libres, pues ya no va a ser más esclavos del pecado, ya el enemigo no va a tener más control sobre esas vidas. Por eso es importante que usted y yo comprendamos que independientemente si le hizo mal su vecino, si alguien en el trabajo se levantó contra usted, si le hizo algún daño, algún agravio, es necesario perdonar y es necesario a esa persona compartirle el evangelio de Cristo, porque es importante que esa persona se arrepienta antes de partir de esta tierra. Mire, no podemos vivir engañados. No creamos todo lo que dicen los hombres, las religiones. Por eso lo que Dios no quiere es una religión más. Lo que Dios quiere es una relación con usted y entre usted y Él, entre Dios y usted, entre cada ser humano que reconoce delante de Dios que ha pecado, que ha hecho lo malo, viene y se arrepiente, le pide perdón al Señor, recibe a Cristo como su Señor y Salvador, empieza a congregarse, empieza a tener tiempo de oración, tiempo de la lectura, y con el tiempo empieza a servirle a Dios y empieza a ganar almas para el Señor. ¡Qué bendición! Necesitamos que Dios por su misericordia sea obrando, trayendo un despertar a nosotros como iglesia para predicar las buenas nuevas de salvación. Usted y yo no sabemos si nos podemos, para la gloria y la honra de Dios, en el buen sentido de la palabra, ganar un Pablo, ganar un Pedro, que en su primer discurso se convirtieron 13,000 personas y luego en el segundo 5,000. Un Pablo que era incansable para la obra de Dios, que viajaba nación tras nación, mejor dicho, era un hombre tremendo. Y damos la gloria y la honra a Dios porque en la actualidad ya hay algunos, pero necesitamos que Dios por su misericordia nos use y que usted y yo nos dispongamos para llevar esas buenas nuevas. No podemos desanimarnos, debemos de perseverar para la gloria y la honra de Dios. Y seguimos adelante con este tema maravilloso, porque es un tema que enriquece nuestro espíritu y es un tema que debe traer un despertar a nosotros para la gloria y la honra de Dios. Recordemos lo que la Biblia nos acaba de decir: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y es una eterna condenación. Allí no va a haber ningún tiempo de refrigerio, de descanso, de oportunidad de reflexionar. Señor, yo me arrepiento ahora sí. No, no, no. Lamentablemente no. Por eso, si su pariente, su amigo, su vecino no le calle el evangelio, si tiene que humillarse y pedir perdón, si tiene que agachar la cabeza, no importa, pero hágalo para la gloria y la honra de Dios, no por el interés que Dios te vaya a recompensar, no por sacar el pecho y ese me lo gané yo, no, sino porque primero que todo seamos instrumentos en las manos de Dios, y segundo, para que seamos de bendición a aquellas personas. Así como Dios tuvo grande misericordia un día con usted y conmigo y usó a esa persona para que nos trajera el mensaje, usó a esa persona para que nos hablara de Cristo, y hoy por la misericordia de Dios estamos en los caminos del Señor. Asimismo, dejémonos usar para la gloria y la honra de Dios, para que otros conozcan del Señor. Yo aspiro y espero que a través de este mensaje, a través de este medio, muchos sean alcanzados para la gloria y la honra de Dios. Tal vez no se congreguen algunos con nosotros, pero lo importante es que tenga una relación con el Dios del cielo, que el Espíritu Santo le guíe a una congregación de sana doctrina y que usted pueda dar testimonio para la gloria y la honra de Dios, que un día Dios usó este instrumento para la gloria de Dios y escuchó el mensaje de salvación y fue confrontado y fue libertado para la gloria y la honra de Dios.
Gloria de los hombres no queremos, queremos que toda la gloria se la dé al Señor, porque solamente somos instrumentos en la mano de Dios. ¿Para qué más? Si es un gran privilegio, mejor dicho, es un honor maravilloso que Dios nos dé el privilegio de hablar de su reino y ante todo de llevar el mensaje de salvación. Yo quiero invitarle para que usted me acompañe allí a Hechos, el capítulo 26, el versículo 28 y 29, para que podamos mirar y entender que a pesar de las situaciones, a pesar de tantas luchas que muchas veces se presentan, hay personas que de pronto por problemas, por dificultades, hay personas que por estatus, hay personas que por su economía, bueno, por sus títulos, de pronto pueden hacerle el feo, no a usted ni a mí, al Evangelio de Cristo. Y miren lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Dice en Hechos capítulo 26, versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, pues en hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Sabemos que el apóstol Pablo estaba allí en una situación difícil, había sido arrestado y tenía que ir a comparecer ante Roma. Y bueno, la persecución que le hicieron a Pablo, tremendo. Si usted se pone a leer la historia de Pablo, o más bien la vida de Pablo, o lo que Pablo vivió, en el libro de los Hechos narra no solamente la conversión de Pablo, sino cómo Dios lo usó para que llevara el mensaje a los gentiles, pero también cómo se le levantó el pueblo, cómo tuvo que padecer Pablo para poder llevar ese mensaje maravilloso de salvación. Sabe que tuvo varias ocasiones, sufrió 40 azotes menos uno, estuvo en naufragios, fue encarcelado, fue golpeado, casi muerto, lo sacaron de la ciudad, lo dieron prácticamente por muerto, tuvo que ser vacado por el canasto, por la pared, porque lo están empezando su testimonio, su vida ministerial, lo iban a matar. Y no era gente extraña, era gente que conocía la religión, porque el problema es ese de la religión enceguece, mientras la relación que es de parte de Dios, que Dios quiere que usted y yo tengamos, nos liberta para la gloria y la honra de Dios. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Recuerde que nuestro mensaje debemos de prepararlo para la gloria y la honra de Dios, pero nosotros solamente somos instrumentos en la mano de Dios. Quien realmente va a redarguir es el Espíritu Santo, quien convence de pecado es el Espíritu Santo, siempre y cuando esa persona abra su corazón. Porque la Biblia nos habla de una mujer Lidia, vendedora de púrpura, que estaba a la orilla con algunas mujeres y con los apóstoles, escuchando el mensaje, y ella estaba atenta, no se distraía con nada, ni con nadie. Y Dios dice en la palabra que le abrió su corazón para que ella pudiera entender más el camino del Señor. Y cuando ella entendió el mensaje y recibió a Cristo, le dijo a los discípulos que los invitaba a su casa y que juzgaran si ella había hallado gracia delante de ellos, y los invitó, y fue una gran bendición esa mujer. Y aquí encontramos que Agripa escuchó el mensaje, y Agripa era un hombre que conocía la ley, porque el apóstol Pablo lo confronta y se lo hace saber, y le expone el Evangelio de Cristo y le cuenta qué era lo que ha pasado, cómo él perseguía a la iglesia, iba camino a Damasco, y el Señor se revela a su vida y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le decía al comienzo de este tiempo de reflexión, de bendición, que cuando se levantan, no se levantan contra usted y contra mí, se levantan contra el Evangelio. Y aquí lo estamos mirando, porque en la conversión de Saulo, el Señor Jesús le dice, Pablo le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesucristo le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa te das goces contra el aguijón, le dijo también el Señor. Por eso es importante que comprendamos y entendamos que no podemos callar el mensaje. Pablo aquí aprovecha la oportunidad, ¿sabe para qué? Para hacer algo maravilloso y precioso para la gloria y la honra de Dios. En lo que Pablo estaba presentando su defensa, pero también Pablo se gozaba de poderle predicar y de dar el mensaje de una manera sabia, de una manera entendible, tanto que Agripa dijo: por poco me persuades a ser cristiano, porque Pablo empezó a relatarle su conversión. Y Pablo entiende el propósito de Dios, y Pablo insta a Agripa a que crea. Nos compete a usted y a mí instar a la gente a que le crea al Señor, porque mire lo que dice el apóstol Pablo, versículo 26: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Por eso es importante, perdón, me equivoqué de versículo, es el 29. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho. Esta es la respuesta que Dios le regala a Pablo para Agripa. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen. Y el Dios del cielo quiere que no solamente usted que está aquí acompañándonos en este set, o usted que está allí viendo la transmisión, sino todos los que la van a llegar a ver para la gloria y la honra de Dios, entreguen su vida al Rey de Gloria, se arrepientan de su pecado, entiendan que hay una eternidad y que es antes de partir de esta tierra que debemos de hacer la elección. Y hacer la mejor elección y la más sabia elección, porque después de que hayamos partido de esta tierra no hay absolutamente nada que hacer, nada que hacer, porque Dios le da al ser humano 20, 40, 100, algunos casos 120 años, y la persona, en vez de aprovechar la oportunidad de buscar a Cristo, busca son los placeres, busca la religión, busca satisfacerse a sí mismo. Entonces el rey Agripa le dice: por poco me persuades a ser cristiano, Pablo. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen todos tales como yo soy. Oiga, ¿y sabe cómo era el apóstol Pablo? Un aguerrido por el evangelio. Por algo el Señor puso la mirada en Pablo, porque recordemos que Pablo perseguía la iglesia y Pablo era incansable. Pablo se iba ciudad tras ciudad donde tuviera que ir a apresar a los creyentes, y conseguía cartas. Y Pablo era preparado. Pablo era tan preparado que fue preparado a los pies de Gamaliel, o sea, bajo la autoridad y el conocimiento de la escuela de Gamaliel en aquellos tiempos, donde se estudiaba la ley y el derecho al revés, como se dice por ahí, y tenía gran conocimiento y era conocido delante de las autoridades, tanto que las autoridades, no solamente los ancianos, los sacerdotes, sino las autoridades romanas gubernamentales le daban carta y los apoyaban, le prestaban aún la guardia para que él efectuara ese trabajo. Cuando Dios ve a Pablo haciendo esa labor, dijo: este es el que yo necesito. Dios te necesita a ti también. Tú que andas en el pecado, tú que te has comportado de esa manera, no te preocupes. Escúcheme, no te preocupes, que Dios tiene un plan contigo. Cuando te digo no te preocupes, es porque tú estás escuchando el relato y la conversión de Pablo, y Dios puede hacer mínimo lo mismo contigo, o aún cosas mayores para la gloria y la honra de Dios. Pero es importante que reconozcamos nuestra condición pecaminosa y que podamos, para la gloria y la honra de Dios, aceptar la oportunidad que Cristo nos brinda, porque es la decisión personal. Tu decisión es creer. Mi deber es compartirte el evangelio. Tu decisión es creer. Yo no te voy a imponer, menos Dios. Menos Dios te va a imponer o te va a obligar, pero la decisión, como en ese momento, es personal, y tú la debes de tomar. Mire lo que la palabra de Dios, hay una explicación celestial. Hechos 30, vamos un momentico a Hechos 30, para que podamos mirar cómo es que nosotros realmente necesitamos
para la gloria y la honra de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 30. Gracias, Dios les bendiga. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Yo considero que en algún momento a usted le ha pasado que usted lee la Biblia, pero como usted todavía no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo, no se ha arrepentido de su pecado, no ha pedido perdón a Dios, no ha aceptado a Cristo, entonces muchas veces no se entiende o está empezando la vida cristiana, y por eso necesitamos, usted y yo como cristianos, disponernos para ser instrumentos en las manos de Dios y discipular a otros. Llevarle el mensaje, tratar de hacerle un seguimiento. Mire que el apóstol Pablo, que se movía, como le decía hace un momento, de una ciudad a otra, y él sin embargo le decía muchas veces a los compañeros, le decía: volvamos nuevamente a tal lugar para ver cómo están los hermanos y para darles una palabra de aliento. Y aquí sabemos de que Felipe, Dios le dice a Felipe, lo transpone y lo lleva donde está el etíope. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Es importante que luego que usted reconozca delante de Dios que ha pecado y que se ha arrepentido y que ha recibido a Cristo, que empiece a recibir orientación bíblica. Mire, el mejor guía y el mejor consejero es el Espíritu Santo. Pero Dios también coloca en nuestras vidas personas que nos pueden orientar y nos pueden guiar. El 31, y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Qué actitud tan humilde la de este etíope. Sabemos que este etíope cumplía una función, una labor con la reina de Candace. Pero este hombre tenía hambre de Dios, tenía deseos de realmente tener una relación con el Dios del cielo. Y por eso es importante que haya sinceridad en el corazón de la persona. Por eso es importante que la persona desee también que alguien le enseñe, que alguien le comparta. Y él le dice: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Hace la pregunta el etíope. Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado y como cordero mudo delante de los que del que lo trasquila. Así no abrió su boca en su humillación, no se le hizo justicia. Más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Mire que surgen inquietudes cuando empezamos la vida cristiana, cuando no tenemos conocimiento, y por eso es importante que Dios coloque a alguien en nuestra vida y que usted permita que haya alguien que le oriente, que le guíe a la luz de la palabra, a la luz de la palabra. Y que sea alguien de testimonio, y que ese alguien vaya acompañado, si es un varón, preferiblemente de su esposa o de otro hermano, de testimonio para la gloria y la honra de Dios. Y que usted no vaya a estar sola si es mujer, que mínimo esté alguien acompañándola por testimonio para la gloria y la honra de Dios, porque hay que ser de bendición, porque muchas veces el enemigo trata de sacar partido o de confundir o de hacer daño, y no podemos darle lugar a nuestra carne, no podemos ser tropiezo para la gloria y la honra de Dios. Miren lo que dice el versículo 34 del mismo Hecho y 35. Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Si alguien le hace una pregunta, recuerde que usted debe estar enteramente preparados para presentar defensa del evangelio, no para contender, no para decir yo tengo la razón, no, es para que a la luz de la palabra, bajo la guianza del Espíritu Santo, haya claridad y que el Espíritu Santo sea dando convicción para la gloria y la honra de Dios. Por eso es importante el equipo, por eso el Señor Jesús no trabajó solo, por eso el Señor Jesús llamó a 12. Y de esos 12 luego los envió de 2 en 2 y después envió a 70.
Y luego se encontraron los discípulos a unos que no andaban con ellos y le dijeron al Señor Jesús que por ahí vimos unos que hablaban de ti pero andaban con nosotros y se lo prohibimos. Y el Señor Jesús dijo, no lo hagan, porque no hay quien hable de mí que luego diga mal de mí. Por eso es importante que nosotros podamos gozarnos y deleitarnos en el Señor. El gran privilegio que tenemos usted y yo es un privilegio enorme. Esto no es por cualidades, esto no es por títulos, esto no es por palanca que podemos hacerlo, es por un gran privilegio. En 1 Corintios, el capítulo 9, el versículo 16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Anunciar las buenas nuevas de salvación para usted y para mí debe ser un anhelo, un deseo, una necesidad. Eso debe fluir por nuestro interior. Porque recuerde que la Biblia dice que Dios puso a cada uno en particular como Él quiso. Y el don de la predicación lo da ese Espíritu Santo. No es para todo el mundo. Sí, todo el mundo puede testificar y puede contar un testimonio y puede hablarle a alguien de Cristo, evangelizar, sí, pero la predicación como tal es un don que da el Espíritu Santo. Y cuando es un don, usted siente ese anhelo, ese deseo de predicar incansable la palabra de Dios. Que si lo ponen todos los días, 2 o 3 veces al día, nunca se va a sentir cansado. Al contrario, se va a sentir deleitoso y va a aprender, porque usted y yo aprendemos cada vez que nos dejamos usar para Dios. Entonces esto no es para contender con nadie, no es para jactarnos, no es para vanagloriarnos, porque nos es impuesta necesidad y es un deseo ferviente que debe de haber en usted y en mí, por amor. Mire, ¿sabe qué? La mejor manera de amar al prójimo no es solamente servirle, no es solamente tratarle bien, no es solamente orar por él, y no es solamente llevarle el mensaje, es hablarle la verdad. Esa es la mejor manera de demostrarle al prójimo que se le ama. Al familiar, al vecino, al amigo, es hablarle la verdad. Pero desafortunada y tristemente hoy en día el evangelio ha sido adulterado. Y muchos no hablan tal y como está el evangelio, sino que se van por las ramas y son temas muy de entretenimiento y cosas por el estilo, pero no de confrontación, porque es que no podemos juzgar con la salvación de nuestra alma. No podemos ignorar que es una eternidad con Cristo Jesús, gozándonos en la presencia de Dios, o lamentablemente la persona condenada a una eterna condenación, donde la Biblia nos dice que el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, y donde el mayor tormento de la persona va a ser su conciencia, porque esa persona sí va a tener la conciencia consciente, por así decirlo, y el mayor tormento de esa persona va a ser que escuchó el mensaje, que tuvo la oportunidad de haber aceptado a Cristo y que no lo hizo porque le dio rienda suelta a su carne, porque sus deleites, sus placeres, el pecado, o porque se justificó, tal vez vio algún mal testimonio, o tal vez escuchó un comentario de algún pastor, de algún líder, de algún hermano, y digo, yo por eso no me convierto al evangelio, pero Dios no le aceptó ni le va a aceptar esa excusa, porque el que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, por eso es importante que usted y yo nos capacitemos, pero no nos jactemos. Y le dije en una ocasión anterior, en un tiempo de reflexión de bendición, que esto no es para contender. Que entre más nos use Dios a usted y a mí, que Dios nos ayude a ser más humildes, más sencillos, más serviciales. Pero es que muchas veces Dios nos usa y ya, el pecho de paloma y el tratar a los otros con indiferencia y con arrogancia y prepotencia. No nos equivoquemos, nos bajemos de esa nube, que ahí no está Dios obrando. Ahí es el orgullo y la soberbia del ser humano. Porque como le dice aquí la palabra, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y usted y yo tenemos que sentir la necesidad
de compartir las buenas nuevas de salvación. A la familia. Mire, hoy en día, se lo repito, es tan fácil. Usted puede encontrar un video. Si usted no tiene la elocuencia o la capacidad o el tiempo, usted puede encontrar un video de evangelización, descargarlo y mándeselo al grupo familiar. Haga un grupo de la familia, los familiares. Tal vez lo administre solamente usted, le mande los mensajes o que ellos participen y pregunten como Dios le guíe. Pero aproveche la oportunidad, porque recuerde que si no lo hacemos, un día Dios nos va a demandar porque no lo hicimos teniendo todas las herramientas que tenemos hoy en día a través de las redes sociales y el tiempo que nos regala Dios. Si por un momento pensáramos nosotros que llegó el día del juicio y nosotros a la derecha y algún familiar a la izquierda, algún amigo, compañero, persona que tratamos, y Dios le dijera: apartado de mí, hacedor de maldad, a esa persona no está escrito en el libro de la vida. Y esa persona llamara, pronunciara nuestro nombre: ¿por qué nunca me dijiste? ¿Por qué nunca me hablaste? ¿Por qué al menos nunca me invitaste a la congregación? ¿Cómo se sentirías tú en ese momento? Cuando esa persona ha sido condenada a una eternidad. Por eso debe haber en nosotros esa necesidad, esa ansiedad, ese deseo incansable de predicar la palabra. ¡Ay de mí si no anunciare el evangelio de Cristo! Tremendo, tremendo. Que Dios en su infinita misericordia nos ayude. Ahora, no es que haya otro evangelio, no, es que hay algunos que lo perturban, lo pervierten, pero yo no puedo, como decía hace un momento, agradar a los hombres. Yo debo de hablar la verdad. Debemos de usted y yo anunciar las buenas nuevas de salvación sin ponernos a maquillar el evangelio, a llevar un evangelio suave. Ay, no, es que yo no le puedo decir que los borrachos no eran en los cielos, que porque de pronto se enoja. No, al contrario, dígale para que Dios lo haga reaccionar y pueda entender y comprender la verdad y Dios lo haga libre, porque también esa es la otra. Muchos podrán reclamarle a otro: ¿y usted por qué no me dijo la verdad? Que los afeminados nunca entraban al reino de los cielos. ¿Por qué no me dijo que los mentirosos? ¿Por qué no me dijo que los hechiceros? ¿Por qué no me dijo que los idólatras no entraban al reino de los cielos? ¿Por qué no me lo dijo? Pero cuando usted y yo decimos la verdad, por eso Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice que si yo agradara a los hombres, no soy siervo de Cristo. Y yo le digo, lamentablemente, muchos están en un ministerio, gloria a Dios por ello. Muchos llevan años también allí, gloria a Dios, y tienen una congregación. Pero algunos, lamentable y tristemente, hace rato dejaron de ser siervos de Cristo, porque empezaron a agradarse a sí mismos y a agradar a los hombres, y no les está hablando a la grey el evangelio de Cristo. Y por eso muchas veces Dios tiene que hacer un lado aquel varón que es el líder, que es el pastor de la congregación, y poner a un líder. Y si tiene que poner muchas veces a alguien a que predique la palabra, Dios lo va a hacer, porque lamentablemente eso se ve. Es triste, pero lamentablemente esa es la realidad. Y ya para culminar, esto es entre Él y yo, entre Dios y yo. Y miren lo que dice Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 20, el versículo 22. Tal vez algunos han escuchado esta cita bíblica, pero yo quiero recordárselo. Miren lo que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tal vez usted me dirá: hermano, pues yo tengo oído, todos tenemos oído, y yo le estoy escuchando, gloria a Dios. Pero cuando Dios nos habla en el versículo 22 y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, es porque la palabra es Espíritu, y usted y yo tenemos que permitir que la palabra se compagine con el Espíritu y halle esa penetración, porque recuerde que la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y que penetra hasta partir los tuétanos, discierne los pensamientos del corazón. Mejor dicho, la palabra liberta, la palabra transforma, la palabra cambia, la palabra limpia, la palabra sana.
Y por eso dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno creyente, descarriado o no creyente, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No estoy en contra de la hermenéutica, de la homilética, de todas estas materias de los institutos. Gloria a Dios por ellas, porque se aprende. Pero hay veces que el evangelio es tan sencillo. Y a veces nosotros somos los que le ponemos cierto pero. Ay no, pero esto quiere decir es para tal tiempo, para tal ocasión, para esto y lo otro. Amén, gloria a Dios. Pero aquí dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré él y cenaré con él y él conmigo. Yo le hago una pregunta. ¿Qué homilética tenía el endemoniado gadareno? ¿Qué hermenéutica manejaba el endemoniado gadareno? Cuando el endemoniado gadareno quiso andar con Jesús, ¿y sabe qué le dijo el Señor Jesús? No, ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Y sabe qué es lo maravilloso y precioso que aconteció? Que ese hombre se ganó toda esa región. ¿Cuántos departamentos consolidan una región? Muchos para la gloria y la honra de Dios. Porque ahora en este tiempo no es que no debamos de hacerlo, pero no hay tiempo de tanta preparación, porque hay gente que está más preparada que un cómics, como dicen por ahí, pero no llevan el mensaje, o desvían el mensaje, o empiezan a maquillar el mensaje. He aquí yo estoy a la puerta. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, por supuesto, entraré él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mire, esto que nosotros vivimos muchas veces aquí en la tierra no es nada comparado con lo que nos espera en el reino de los cielos para la gloria y la honra de Dios. Por eso le animo en el amor de Cristo y le exhorto en Cristo Jesús para que siga compartiendo si el evangelio si lo está haciendo, y le exhorto si no lo está haciendo para que empiece a hacerlo. Usted no sabe qué persona necesita un texto bíblico que usted promocione por las redes sociales, bien sea por el estado de WhatsApp, bien sea por su Facebook. Usted no sabe qué persona al recibir una palabra de esa Dios puede levantarla, Dios puede libertarla, porque Él es soberano, Él actúa como Él quiere. Y Él dice que Él no quiere que nadie se pierda. Pero no ignoremos que a Dios tendremos que darle cuenta, porque muchas veces invertimos tiempo en otras cosas, lo material, lo secular, lo terrenal, lo que se va a quedar aquí es pasajero, que en el reino de los cielos. Y la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero a veces nosotros nos ensañamos en lo nuestro. Y no estoy en contra de las capacitaciones, no estoy en contra de ser empresario, no me malinterprete. Hay que hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. No quiero despedirme de usted sin antes recordarle la reflexión, nuestro lema de reflexión de bendición. En esto pensa, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensa. Si el Dios del cielo nos presta la vida, nos volveremos a ver en otra oportunidad. Que Dios nos continúe bendiciendo grande y poderosamente, pero déjeme orar por usted y por este mensaje para la gloria y la honra de Dios. Padre, gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo de reflexión, de bendición, por tu palabra, por la enseñanza. Gracias por cada uno de los presentes y también por los de las redes sociales, Señor, que han visto, que van a ver y compartirán este mensaje para que llegue a multitudes, Dios de la gloria, Señor. Porque tu palabra dice que tú haces de los vientos los mensajeros. Señor, glorifícate de una manera especial y poderosa. Que la presencia del Espíritu Santo sea obrando. Que el poder de tu Espíritu Santo sea manifestándote. Que se quebrante toda oposición. Que se quebrante todo obstáculo en el nombre de Cristo Jesús. Que para lo que tú envías esta palabra logre su objetivo de traer arrepentimiento, de redarguir, de convencer para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Dios Todopoderoso los continúe bendiciendo y que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Dios les bendiga.